Hola chicos y chicas, una vez más con ustedes, su buen amigo Huertiom. Todos sabemos que The Boy es un excelente juego, con algunos jefes buenos y otros que son un dolor de cabeza. De igual manera, también tiene unos ítems que son excelentes, que nos pueden dar experiencias increíbles a la hora de jugar. El día de hoy te quiero hablar sobre los ítems que obviamente no se merecen estar entre estos que son excelentes. Más bien, ocupan ese lugar de los peores. Esos que realmente no quieres en la mayoría de los casos y te hacen replantearte si deberías reiniciar la partida. Antes de iniciar, recuerda que este top es meramente mi opinión y no es algo absoluto. Si gustas, tú también puedes dejarme tu top aquí abajo en los comentarios. Sin más, a darle con la que barre. Repentance nos trajo una gama increíble de ítems, muchos que en realidad son alucinantes, con lo que puedes llegar a hacer con ellos. Aún así, no se salva de tener algunas activas que en realidad son malas. En este caso vamos a encontrar con Spin to Win. Sé lo que me pueden decir, hace un buen daño y que es incluso útil para avanzar entre habitaciones y que tiene un combo asombroso con el libro de las virtudes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero seamos sinceros, ¿no preferirías un ítem mejor que ocupe su espacio de activa? Porque hay muchos mucho mejores. Además de eso, es una activa que te expone mucho al riesgo de recibir daño mientras lo estás usando. Pero oye, al menos es divertido ser un Beyblade. The Anarchist Cookbook, o el libro de la cocina del anarquista. Este está tan abajo porque realmente le puedes sacar un buen partido al ítem. Por lo regular no suele pegarle al objetivo que quieres, o mucho peor, te termina golpeando a ti. Sé que hay combos como con las tijeras que te pueden dar bombas que emanen de él, y así tener prácticamente un spawner de bombas ilimitado. Aunado a esto, es que es un ítem de librería, por lo que lo más seguro es que solamente lo termines agarrando para sacar Bookworm y termines cambiando por cualquiera de sus hermanos. Pues número 14 para el libro del anarquista. Kamikaze. Esta activa nos brindará la habilidad de explotarnos a nosotros mismos, lo que significa que recibiremos daño a cambio de darnos una bomba instantánea y gratis. No suena mal cuando lo dices en teoría, pero si la usas de manera repetida, lo más seguro es que termines arriesgando toda tu partida en una derrota segura. Realmente es un ítem que no te gustaría que te saliera en una sala dorada. Solo la pongo no tan abajo porque si es la única opción que tienes, al menos tienes bombas para abrir rocas marcadas, salas secretas y pues obvio, el combo de Pyromaniac más este ítem es prácticamente una partida ganada. Excepto por The Lost, Blue Baby, Bethany y Alterna, que no se pueden curar con este ítem porque pues no tienen corazones rojos. Entras a la habitación de pacto con el demonio y oh vaya, es Krampus. ¿Cómo explico esto? Al derrotar a Krampus podemos obtener dos posibles ítems. Uno es Lump of Coal, que es un ítem que está bueno y la mayoría de las veces que te salga es un buen aumento de daño. Y luego está The Head of Krampus, que te va a brindar una Brimstone instantánea en 4 direcciones que tiene daño fijo. Así es chicos, no escala con el daño, lo que no está mal. Y menos ahora que tiene un número de cargas menor, que es de 3, antes teniendo 6. Pero aún así la mayoría de las veces te topas con esta activa cuando ya tienes otra activa que no quieres dejar. Además, si estás en esa pelea era porque querías un ítem de pacto, no la cabeza de Krampus. El dado de 10 caras o D10. ¿Alguien recuerda lo que hace este ítem? Te dejaré unos segundos para que recuerdes sin confundirte. ¿Ya lo tienes? Pues vale, este ítem cambia a los enemigos de sala por unos completamente aleatorios que tengan una vida similar. Y esto de la vida apenas cambió porque antes te daban enemigos que podían estar muy fuertes para el punto en el que estabas. Es uno de esos ítems que no sabes muy bien por qué existen,
Yo siempre lo había confundido con el que cambia las rocas o con el que hace que las habitaciones se reseten y te den un nuevo loot. En fin, puesto 11 para el D10 o el dado de 10 caras. The Scooper, otra activa que es perteneciente a Remittance. Esta activa te va a brindar el poder de sacarte el ojo y que deambule por la habitación. Es un poco extraño si me lo preguntas, haciendo daño a todo lo que toque a su paso. No está tan malo, pero sinceramente, ¿quieres esto cuando ya hay un ítem que te lo da por siempre? Sumado a eso, no es que haga el mejor de los daños, solo te está consumiendo un pequeño espacio de activa. Sin embargo, pues mira, es entretenido al menos. Dead Sea Scrolls. La aleatoriedad es algo que siempre va a estar presente en este juego y eso es divertido. Te da un poco de juego cuando estás aburrido. Aún así, existen reglas dentro de esa aleatoriedad que te brinda la capacidad de triunfar en casi cualquier run que quieras. Aquí es donde entra Dead Sea Scrolls. A primera instancia suena divertido, te puede dar el efecto de cualquier ítem en el juego, ítem activo y esas cosas. Llevando a la práctica no termina siendo del todo eficiente, porque al final puede que ni siquiera termines usando el efecto, porque literalmente puede ser cualquiera. Al menos desde la última actualización quitaron que te pueda aparecer kamikaze, que bueno, eso ya está bien. Un ítem que podría ser muy bueno si tuviera un poco más de sentido. Me refiero a que al menos si estuvieras en ciertas habitaciones te diera un efecto de la pool o algo así. Plan C. Puede derrotar a cualquier jefe, pero tiene el efecto colateral de que la partida se va a acabar luego de 5 segundos después de haberlo utilizado. Y ok, la premisa es algo genuinamente excelente, pero lo feo es cuando lo quieres usar para derrotar a algún jefe que tenga varias fases. Lo más seguro es de que no te sea útil porque solamente vas a derrotar a esa fase en concreto y el jefe seguirá vivo, por lo que deberás de derrotar primero a esas fases para ya luego utilizarla. Y ese es exactamente mi problema, y mismo que tengo con la carta de caos. ¿Para qué me estás dando una habilidad que te vende algo y cuando la usas solo cumple con el trabajo a medias? En fin, la hipotenusa. Glowing Hourglass. Este reloj te va a brindar la habilidad de regresar en el tiempo una habitación antes, lo que está muy bueno para buena cantidad de momentos en tu partida. Que no te gustó el ítem de sala dorada, ¡pum! Lo usas para volver y así podrás tener suerte a ver si te sale un planetario a la siguiente o entrar a una habitación de pacto y así puedes ver si te conviene ese pacto o te esperas a pacto con los ángeles. Toda su premisa puesta desde un punto de vista de verdad que es muy buena, solo que al final cuando estés jugando vas a pasar de él porque ya tienes un ítem que hace algo más útil en la partida o de plano ya eres un jugador experimentado que rara vez lo utilizaría. Isaac Tears. Conforme vas disparando, la jarra de lágrimas también se llenará. Al estar completamente cargada, vas a poder liberarlas, haciendo un ataque de lágrimas en varias direcciones. No suena nada mal, después de todo es un daño extra. Aquí el problema es que hace el mismo daño que tus lágrimas, y además por lo regular solamente le vas a pegar como a 2 enemigos con ella. Es un mal ítem y que me perdone la persona a la que sí le gusta. Además, imagínate la decepción para los que creían que podría combear con Brimstone. Mega Bean. Bueno chicos, aquí vamos a empezar con los frijoles. Les reto de una vez a que adivinen quién va a ser el ganador entre todo esto que es lo peor. Lo pongo aquí porque considero que entre todos los hermanos es uno de los más útiles, al menos de los frijoles activos, claro, y es que lo puedes usar para hacer daño y también para posicionarte de mejor manera en el combate. Además, lo puedes utilizar para abrir habitaciones secretas o piedras marcadas. Que bueno, para las habitaciones secretas sí necesitas un poco más de puntería, porque como que le cuesta trabajo ahí atinarle la ráfaga de piedra.
Lo malo es que para hacer eso existen activas que lo hacen mucho mejor. Es por eso que se encuentra tan alto en este top. Puesto número 5 para Mega Bean. 4. Kidney Bean. Al activarlo va a enamorar a los enemigos que huelan tu pedo, lo que hará que se peleen entre ellos por ti. No me gusta. Punto. No siento que valga la pena aplicar el efecto de Charm, porque al final, cuando solamente quede un enemigo, de algún modo te va a atacar, y en realidad no es como que el efecto dure mucho. Mom's Path. Ítem de 3 cargas que al utilizarlo va a aplicar miedo a toda una habitación de enemigos. El Fear o miedo es el efecto de estado que menos me gusta en el juego. Y a ver, me explico. Por lo regular, cuando un enemigo tiene miedo va a tener un comportamiento distinto al habitual. Incluso en algunas ocasiones, en lugar de huir de ti, te va a atacar, porque el juego a veces se equivoca, cosa que al final me opta por de plano evitar el efecto de estado. Si al menos hiciera un poco de daño, estaría un poco más abajo en el top, pero es que sencillamente no puedo con él. Breath of Life. Sinceramente, en casi 800 horas de juego que llevo al momento jugadas, este es un ítem que rara vez utilizo. Se supone que te brinda la habilidad de ser inmortal bajo ciertas condiciones, pero en realidad, si no lees de alguna guía o alguien te lo explica, no vas a saber lo que hace bien este ítem, y al final, aunque sepas lo que hace, lo terminarás ignorando, porque si lo haces mal, hasta te va a hacer daño. Además, ocupa un espacio en la pool de Los Ángeles, lo que significa que el ítem está ocupando un espacio que podría ser uno mucho mejor y más molón. ¡Jo! Que hasta los que hicieron el ítem lo saben y lo tienen en tier 0. Y bien, ¿ya tienen quién es el primer puesto? ¿Ya lo saben? ¿Ya lo pensaron? Bueno, muchos ya lo sabrán y realmente no me gusta ser tan predecible con estos puestos, pero es que el juego me está orillando a esto, es como si lo hiciera a propósito. Puesto número 1 y ganador de este top de peores ítems es para Butterbean. Es una activa horrible, no es que te haga daño o que te exponga a situaciones feas, sino que más bien es el maestro del troleo, pues tiene una característica muy peculiar y que resulta que es un ítem mímico, por lo que significa que se parece en demasía a otro, y este otro es Wait What. Por lo regular intentarás tomar el ítem con la esperanza de que sea Wait What por su mayor utilidad, pero no, resulta que solamente era el despreciable Butterbean. Aquí te estaré dejando la imagen de Wait What y Butterbean para ver si puedes notar alguna diferencia. La verdad, yo no noté diferencia entre ninguno de los dos, así que tal vez tú sí. Sin más que decirte, me retiro de este video, no sin antes recordarte que te puedes suscribir a mi canal, darle like y decirme en los comentarios tu top de peores ítems. Ahora sí, nos vemos hasta el siguiente video. Bye.